Hoy vamos a dedicar la clase a enlazar un poquito lo que venimos de hablar en cuanto al oficio sacerdotal, pero hoy lo que vamos a hacer es vestir al sacerdote, ¿eh? Y entonces vamos a hablar de otra vez tipos, objetos, que son las vestiduras, pero aplicadas al oficio sacerdotal, en unión con los demás tipos que ya hemos ido viendo. Por ejemplo, el sacerdote sabemos que oficia pues en las festividades, en los sacrificios estuvimos hablando también, algo la semana pasada, y bueno, y su ministerio se desarrolla especialmente pues en el lugar santo, dentro del tabernáculo, con todo el mobiliario, con todo lo que estuvimos viendo. Hoy centraremos pues la atención en las distintas partes de las vestiduras. Desarrollaremos un poquito mejor las primeras y, como se nos acabará el tiempo en la clase, pues las últimas os he dejado un esquemita ahí con sus fotos en la parte de atrás, en la página de atrás, para que tengáis por lo menos una base por la cual saber empezar una meditación en profundidad. Quiero que abramos el libro del Éxodo y nos vamos a ir al capítulo 29. En el 28 se habla de las vestiduras de los sacerdotes, pero vamos a empezar en el 29, donde se nos habla primero de la consagración de los sacerdotes, de Aarón y de sus hijos, porque nos sirve para, a partir de ahí, arrancar y dirigirnos a las vestiduras, en línea con lo que estuvimos viendo la semana pasada en cuanto al oficio. Os voy a leer, fijaos, solo unos poquitos versículos. Se nos explica en el capítulo 29 cómo es la consagración de los sacerdotes, pero voy a empezar, para ganar tiempo, en el versículo... Bueno, voy a empezar en el primero, Vale, tampoco vamos a ahorrar tanto tiempo. Mirad, esto es lo que dice el Señor a Moisés. Esto es lo que le harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Versículo 4. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y la derramarás sobre su cabeza, y le ungirás. Lo vamos a dejar hasta aquí. Luego, a partir de entonces, podéis continuar luego, vosotros en casa, empieza a desarrollar cómo se ofician estas ofrendas, cómo se dedica cada una y demás. Pero vamos a centrarnos aquí para sacar unos poquitos puntos. En primer lugar, se nos dice que el sacerdote, no basta con que fuera un sacerdote, ya vimos que había muchos sacerdotes en todas las naciones en aquella época. Y siguen habiendo hoy día. Pero dice el Señor que el sacerdote para ser apto tenía que ser primero consagrado. Aquí hay, en esta porción que os he leído, 4 puntos, 4 puntos que vamos a destacar muy rápidamente, porque no es el tema de nuestra clase, pero que es importante, porque nos vamos a dedicar, de esos 4 puntos nos vamos a detener en uno nada más. Fijaos, en primer lugar se nos dice que ha de ser consagrado. Dentro de la consagración, que es la parte que no hemos leído a partir de donde me he quedado, pues se empieza a hablar pues cómo se oficia esa consagración a través de las ofrendas. Se nos habla de un becerro, que era una ofrenda por el pecado. El sacerdote tenía que tener, pues eso, expiados sus pecados. Se nos habla de 2 carneros, uno era dedicado para el holocausto. Acordaos cuando estuvimos hablando del tema, el holocausto era una ofrenda de sí, uno se entregaba a Dios, completamente a Dios, a través del holocausto, y el holocausto es lo que daba sentido a todas las demás ofrendas, además. El otro carnero se dedicaba a una especie de ofrenda de paz en la que había comunión, era la parte que, luego podéis seguir leyendo el capítulo, lo veréis, había una parte de la carne que era para los propios sacerdotes, donde pues en cierto sentido comían delante de la presencia de Dios, representando la comunión. Y todo esto ya nos va redondeando la idea del oficio sacerdotal que vimos la semana pasada a grosso modo. Y por supuesto se habla también de las oblaciones vegetales, o las ofrendas vegetales, que nos hablaban sin levadura de nueva vida, ¿os acordáis? Todo esto aplicado al sacerdote. Esto en cuanto a la consagración, no nos vamos a detener en ello, solo lo digo de pasada.
Luego se nos dice en el versículo 4 que os he leído que después Moisés tenía que lavar los sacerdotes. Había un lavamiento y ya estamos pensando, cuando estuvimos en el atrio, en la fuente de bronce, ¿os acordáis? En la fuente de los espejos, donde los sacerdotes eran lavados, pero luego había dos tipos de lavamientos, podríamos decir. Uno, el primero inicial, que era el que Moisés realizaba a Aarón y sus hijos, que era completo, y luego había el que tenían que hacer los propios sacerdotes cada vez que querían oficiar. ¿Os acordáis? Esto en cuanto a la fuente, tampoco lo vamos a desarrollar, pero nos habla en cuanto a purificación, la idea, para que el sacerdote sea apto, para que pueda ministrar, para que lo que dijimos la semana pasada pues cobre sentido. Luego nos habla en el versículo 5 de que Moisés debía vestir a Aarón y a sus hijos, a los sacerdotes. Es aquí donde nos vamos a detener hoy, porque se nos va a hablar de las vestiduras. Y de hecho aquí en este capítulo 29 el orden en que aparecen las vestiduras es el orden por el cual tenían que ser vestidos. Empezaba con la túnica blanca, en el caso del sumo sacerdote luego tenían más elementos, pero empieza siempre como una pieza base la túnica blanca y luego se van añadiendo las demás. El orden en que aparecen aquí las vestiduras no es el mismo que aparece en el capítulo anterior, que es cuando se dan las instrucciones de la composición de las vestiduras. Ni tampoco es el mismo orden que aparece en el capítulo 39, más adelante en el mismo libro del Éxodo, donde se nos narra cómo se hacen las vestiduras. Es decir, en el capítulo 28 es las instrucciones y en el capítulo 39 es la ejecución de esas instrucciones. En este capítulo que os he leído en concreto es el orden en que se vestían. No vamos a entrar tampoco en eso, pero veis que el tema se nos desborda. En una clase no lo vamos a poder abordar. Bueno, pues es en este punto del versículo 5 donde nos vamos a detener, en las vestiduras. Tenía que ser vestido. Y luego, otro punto que no vamos a desarrollar es en el versículo 7, que nos dice que después de todo esto, consagración, lavamiento y el vestido, el ser vestidos, pues tenía que venir la unción, con el aceite, que representa el Espíritu Santo, ya lo sabéis, viniendo sobre el creyente, capacitándolo. En cierto sentido, el versículo 5, cuando nos habla de los vestidos, nos hablan otra vez de tipos objeto, que son las vestiduras, que nos hablaban de provisión de parte de Dios. Es decir, es como también se desarrolla en Zacarías, por ejemplo, en el capítulo 3, se nos viste de dignidad. Es una dignificación que se produce en la persona del sacerdote. Con las vestiduras se da honra. Esto se ve muy bien en ese capítulo de Zacarías número 3 que os he dicho. También nos habla, en cierto sentido, de dones que se le dan al sacerdote, porque daos cuenta que las vestiduras no se las fabrican ellos mismos, los sacerdotes las reciben. Es más, es Moisés el que los viste a ellos. Y esto es muy interesante, porque habla de dones que son recibidos, que cada una de esas prendas nos hablan de distintos aspectos del ministerio del oficio sacerdotal. Y en cuanto a la unción, pues evidentemente nos habla de lo que da vida, digamos, lo que da poder, lo que da sentido realmente al oficio. Sin la unción tampoco, todo sería hueco, sería vano, sería obra de hombres. Por tanto, la unción es lo que, digamos que después de todos estos puntos que os acabo de narrar, es lo que inflama, lo que da vida al ministerio, propiamente dicho, sacerdotal. Bueno, pues ahora, como os he dicho, nos vamos a detener en cuanto a los vestidos. Y entonces es cuando ahora sí vamos al capítulo anterior, que es el 28, y os voy a leer nada más que los primeros, porque tampoco da tiempo a leerlo todo, pero es obligatorio leerse todo el capítulo. Yo cuento con que en vuestros devocionales ya lo conocéis más o menos. Fijaos, versículo 1. Harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas. Estoy en el versículo 4. El pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y ahora a partir del versículo 6 empieza a desarrollar un poquito más cada una de estas vestiduras. No es una lista cerrada, hay alguna otra prenda que se ha dejado que aparecerá luego más adelante.
Pero a grosso modo aquí hay una lista de las vestiduras que vamos a tratar de desarrollar un poquito en la clase de hoy. Por lo menos las primeras. Esta porción que os acabo de leer también es necesario destacar por lo menos dos puntos. El primero es que habla de quiénes hacen las vestiduras. Ya os he dicho que no son los sacerdotes. Se nos habla de aquellos que tienen espíritu de sabiduría, con lo cual está apuntando a la capacitación que da Dios a determinados hombres que tienen sabiduría que proviene de Dios mismo. Dicho a grosso modo, quien hace realmente las vestiduras es Dios mismo. Dios es el que concibe y el que concede a su vez la capacidad a hombres con la sabiduría que Él da para hacer esas vestiduras. Por tanto, lo que podemos ver es que estas vestiduras proceden de la sabiduría de Dios. Esta es la idea importante. Por eso yo os apuntaba antes la idea de que no son los sacerdotes los que elaboran sus propias vestiduras, ni siquiera el pueblo, ni nada de eso. Es Dios mismo el que se involucra en la creación de esas vestiduras. Por tanto, es un don de parte de Dios, directo además. Yo doy sabiduría, dice el Señor, para hacer esas vestiduras a determinados hombres. Y la otra idea importante es que nos habla de materiales. Y más que de materiales, porque de esto ya también hemos desarrollado un poquito cuando hablábamos del tabernáculo, está hablando de colores. Y esto es muy enriquecedor y muy interesante. Vamos a aportar algo más a ciertos colores que no hemos dicho en las clases anteriores. Por ejemplo, cuando habla de oro, enseguida pensamos en el amarillo. El oro está asociado al amarillo. Habla de azul, habla de púrpura, ya sabéis, el color morado, para que nos entendamos. Habla de carmesí, el rojo, es un matiz del rojo. Y habla de lino torcido, que pensamos en el color blanco. Estos son los colores que se destacan en las vestiduras del sumo sacerdote especialmente. Sabéis que la diferencia entre las vestiduras del sumo sacerdote y la de los sacerdotes es que los sacerdotes, pues prácticamente el color predominante es el blanco. Y el sumo sacerdote es mucho más colorido y más espectacular. Aunque la base del sumo sacerdote también es el blanco, es la primera túnica que se dice. Os lo acabo de leer en el capítulo 29. En cuanto a los colores, pues un breve paréntesis vamos a tratar de abrir ahora. Es importante porque cuando nosotros contemplemos las vestiduras del sumo sacerdote, hay mucho color ahí. Y el color es un lenguaje de Dios también. No solo los números, que ya os he apuntado en alguna ocasión, sino también los colores en la Biblia tratan de mostrarnos ideas o un mensaje de parte de Dios difícil de traducir con palabras. De hecho, nosotros enseguida pues intuimos lo que estoy diciendo. Cuando nosotros vemos colores, las sensaciones que nos producen no siempre son fácilmente expresables. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje propio de los colores. Esto en la Biblia tiene su base. Por ejemplo, cuando el Señor, después del diluvio, hace un pacto con Noé, pone el arco iris. El arco iris es un recordatorio de la vida que Dios va a respetar, en fin, del nuevo pacto, el pacto de Noé, que Dios va a establecer con Noé y su descendencia. Por ejemplo, cuando Jacob le dice a José, te amo, no le dice te amo directamente, supongo que sí, pero ¿qué hace? Le da una túnica de colores. Esto lo tenéis en Génesis 37, versículo 3, por ejemplo. Esa túnica de colores nos habla también de un lenguaje que el padre trata de expresarle a su hijo, a través de eso, de una túnica de colores. Por supuesto, los colores han aparecido ya en el tabernáculo. También en el libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo, se nos presenta una imagen llena de colorido. Y también el lenguaje del color tiene sus aspectos negativos. Ahora no estamos poniendo ¿cómo lo diríamos? Una regla ética para los colores. Estos colores hablan de cosas buenas, estos colores hablan de cosas malas. No, estoy hablando de un lenguaje neutro, digamos, de los colores. Pero se usan para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, Proverbios 7:16 nos habla de cómo una ramera adorna su alcoba, la llena de colorido, para atraer a sus amantes, para engatuchar al pobre inocente que pasa por ahí. O Jeremías, en el capítulo 4 podéis encontrar también a una ciudad, con la imagen de una ramera que se pinta para otra vez seducir a sus amantes. El lenguaje del color, para atraer. Luego tiene su propio color. Ahora, hay tres colores primarios que tenemos que tener en cuenta.
Está el color azul, está el color rojo y está el color amarillo. 3 colores. Por cierto, 3 es el número de la divinidad, es interesante. Yo os voy a mostrar algún aspecto que personalmente a mí me sugiere esta idea. El azul ya hemos visto en clases anteriores que nos hace pensar en lo celestial. Esto lo vamos a apoyar un poquito con las escrituras. También nos habla de aspectos de dignidad con la que viste Dios, dignidad celestial. Si pensamos en Esther capítulo 8 versículo 15, pues ahí vemos que el vestido real que se le pone a Mardoqueo es azul, con su capa de púrpura que habla de realeza. Púrpura ya sabéis que habla de realeza, pero el azul habla de dignidad, de grandeza, pues ese es el color azul. En el capítulo 4 de Números, a partir del versículo 5, vemos que la tela azul cubre el arca, es la última tela que se le pone al arca cuando se desplaza, dignidad celestial con la que se viste el arca, pero también la tela azul cubre los demás mobiliarios del tabernáculo, aunque luego encima está la de tejones, pero la de azul está ahí debajo también. Otra vez, Dios vistiendo de dignidad los mobiliarios del tabernáculo. Y también, volviendo al libro de Esther, en el capítulo 1, el palacio de Asuero, que estaba preparado para festividad, para mostrar su grandeza y todo eso, uno de los colores básicos que componen el pabellón es el azul, de nuevo. Por tanto, el azul queda bastante asociado a, pues eso, a la grandeza, a la festividad, también en pasajes como este. Pero sobre todo nos habla de dignidad celestial o de lo celestial. Por cierto que el azul, esto es personal mío, lo podéis tomar si os edifica y si no, pues nada. Pero el azul, al hablarnos de lo que abarca todo, de lo que nos cubre, habla de uno de los atributos, que ya os he dicho que hay 3 colores primarios, uno de los atributos de la divinidad, que es la omnipresencia. Dios lo abarca todo. El rojo, ya también sabemos que habla de sufrimiento. Pensamos en la sangre y ineludiblemente pensamos en los sacrificios de nuestro Señor. Y el color rojo, que nos habla del sacrificio de nuestro Señor, es a causa de nuestros pecados. Y nos habla de la idea de que Dios conoce los pecados de todos nosotros. A Dios no se le escapa nada. Y entonces Él se implica. A través de los sufrimientos sabemos que expía nuestros pecados. Pero eso también nos habla de la omnisciencia de Dios, que conoce. Luego se implica, y el rojo sobre todo nos habla de... pues eso, de sufrimiento, de sacrificio, pero en un sentido más amplio el rojo nos habla de implicación plena. Por eso el rojo aplicado al sacrificio nos habla de Dios implicándose hasta la muerte y muerte de cruz. Ya lo sabemos. Hay pasajes que nos hacen pensar en la idea de la implicación plena. Por ejemplo, ¿os acordáis en Josué capítulo 2 versículo 18 donde Rahab, la ramera de Jericó, ¿qué ata en su ventana para que su casa fuera reconocida? Pues lo que ata es un cordón de grana, es decir, de rojo. Es verdad, apunta a la sangre, al sacrificio, que luego vendría, pero también hace alusión a la idea de que su casa, ella y su casa, se han puesto del lado de los israelitas. Se han implicado, habla de implicación plena en ese sentido. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Este es un pasaje interesante, porque nos dice el profeta... o nos dice, mejor dicho, el Señor a través del profeta, que si tus pecados fueren rojo como el carmesí, pues Él los purificará, los blanqueará como la nieve, o blanco, no me acuerdo ahora si dice nieve, pero dice que luego serán blancos. Es decir, está asociando el color rojo con el pecado, y esto choca un poco. ¿Por qué? Porque está diciendo que el pecado es algo que implica también plenamente. O sea, cuando habla del pecado, habla de una implicación plena, es el color rojo. Por eso compara el rojo con los pecados, o el pecado con el rojo. ¿Entendéis? Luego, Jeremías, otra vez habla en un sentido negativo del color rojo. En este caso, capítulo 4, versículo 30, habla de una mujer que usa el color grana, es decir, el rojo, para cautivar a sus amantes, otra vez, de nuevo la idea. Es decir, una mujer que se implica para atraer, a través del rojo. Y podríamos seguir. Tenemos Génesis 38, versículo 28, pues sabéis que Judá y Tamar tuvieron 2 hijos que nacieron a la vez, y el primero que salió fue Zara, por la lucha que tuvo con su hermano, y consiguió salir primero. Pues el primero que salió se le ató un cordón de color rojo. Bueno, pues esa es la idea en cuanto al rojo. En cuanto al amarillo, pues ya sabemos que se asocia al oro. Tenéis el Salmo 68, versículo 13, donde el amarillo está asociado al color oro, ¿vale? A mí me sugiere en todo caso la idea, el amarillo no siempre está asociado a la divinidad.
Por ejemplo, el amarillo hay veces que se asocia a... Estoy pensando en Apocalipsis, por ejemplo, donde aparece un jinete de un caballo amarillo y esa es la muerte. Y también estoy pensando en algunos pasajes del Levítico donde la amarillez en la piel de las personas demuestran que hay tiña o hay enfermedad, es inmundicia en definitiva, con lo cual está hablando de algo poderoso. No siempre el amarillo está asociado al color o a la divinidad, a veces el amarillo tiene un aspecto negativo y en todo caso, tanto en lo positivo como en lo negativo nos habla de gran poder, con lo cual a mí me sugiere la idea de la omnipotencia de Dios también. Pero bueno, vamos a avanzar porque si no se nos escapará la clase. Con estos conceptos básicos de los colores primarios luego están las combinaciones y esto va a ser importante porque cuando veamos, por ejemplo, el pectoral que está compuesto de muchas piedras preciosas, cada una tiene un color. Vais a ver que es muy enriquecedor con esta base, pues leer esos versículos que aparentemente no dicen gran cosa, y aparentemente solo. Una última alusión a un color que no hemos dicho hasta ahora, es el verde. El verde, la primera vez que aparece en la Biblia, es en el tercer día de la creación. En el tercer día es cuando se separa la tierra de los mares y donde el Señor crea la hierba y dice verde, y las semillas que producen esos árboles y todo eso. Es decir, es el día que surge la vida. Por tanto, el verde se asocia a la vida. Y luego también en el mismo capítulo, un poquito más adelante, en el versículo 30, dice que además sustenta la vida. ¿Por qué? Porque todo alimento de la hierba, o sea, lo verde sirve de alimento a los animales. Luego es la vida, lo que sustenta la vida. Luego tenemos, por ejemplo, el famosísimo Salmo 23, donde en la Reina Valera nuestra nos dice, en delicados pastos me hará descansar. Pero el original no dice eso, el original dice, en verdes pastos me hará descansar. Otra vez hablando de la provisión, de la vida, además asociada al descanso, a la paz. El verde nos sugiere todas esas ideas en las Escrituras. También en el Nuevo Testamento tenemos la alimentación de los 5000. El Evangelio de Marcos es el único que da este detalle, los demás no lo dicen, pero Marcos dice que se agruparon en grupos y se recostaron sobre la hierba verde, hablando además de un sentido muy literal del Salmo 23, donde Dios iba a dar alimento a las multitudes, en verdes prados. Y bueno, en fin, podríamos ir al Cantar de los Cantares, donde se nos habla en el capítulo 2, versículo 13, los primeros frutos, en los primeros higos, que pensamos que son verdes, pues hablando de la vida brotando. Luego ya el verde queda un poquito claro. Os he hecho este paréntesis amplio porque tener esta base, por lo menos del conocimiento del lenguaje de los colores, nos ayuda a acercarnos mejor al tema de las vestiduras. Porque una de las características que nos dice antes de hablarnos de las vestiduras es los colores que las componen. Os lo he leído en el versículo 5, los materiales que componen oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, que es el blanco, por supuesto la pureza, la justicia y todo eso que ya sabéis. Bueno, vamos a adentrarnos en la primera prenda de la que se nos habla a partir del versículo 6, y es el efod. ¿Qué es el efod? Pues os lo he mostrado ahí en un dibujito que hay en la parte izquierda, al lado del punto 1. Es una especie de túnica corta, hecha de lino, pero también de oro, de azul, de púrpura y de carmesí. Todos los colores están ahí. Efod viene de una palabra que es afad, que significa amarrar, atar muy cerca, ceñir o revestir. ¿De qué nos habla entonces el efod? ¿Qué significa el efod en el lenguaje de la tipología? Pues tenemos que ver un poquito más. Así a grosso modo, con el simple significado de la palabra efod, pues se nos empieza a surgir la idea de servicio, ¿no? Está ceñido, es decir, permite libertad de movimientos, está amarrado, está cerca, sujeta todas las prendas, y eso, el cinturón nos habla especialmente de esa idea. Pero además del efod se nos dice, a partir del versículo 6, que tiene 2 sombreras. En concreto estoy en el versículo 7 ahora. Tendrá 2 sombreras. Luego el versículo 8 nos dice que tiene un cinto, y en el versículo 9 nos dice que hay 2 piedras de ónice que se colocan sobre las sombreras, una en cada una. Cada piedra tendrá 6 nombres de las tribus. En total están las 12 tribus representadas en las 2 piedras de ónice. Y las sombreras, como su propio nombre indica, está en los hombros, que es un lugar de fortaleza, es donde se aguanta el peso bien. Con lo cual, esta prenda no solo nos habla de servicio, sino además nos está hablando de un peso que se soporta y de fortaleza. Uniendo ambos conceptos, pues empieza a surgir la idea de
fuerza puesta al servicio de la mediación. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote está llevando las 12 tribus a la presencia de Dios cuando se entra en el lugar santísimo. Es inevitable pensar en nuestro sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 33:12. El amado de Jehová habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Aquí está la idea de sobre los hombros, también asociada a la fortaleza. Nos dice Juan 10, por ejemplo, el Señor nos empieza a hablar ahí de su fortaleza. Él es poderoso y nadie nos puede arrebatar de su mano. Todas estas ideas van surgiendo. Yo os voy dando las citas para que luego podáis desarrollarlas. Dice que tiene 2 piedras de ónice. El ónice, la primera vez que aparece en la Biblia, bueno, es una piedra preciosa que luego, por cierto, va a ser una de las que componen las 12 que están en el pectoral, que va encima del efod. Pues el ónice, la primera vez que aparece en la Biblia, ¿dónde es? ¿Qué pensamos cuando, en términos bíblicos, cuando se nos habla del ónice? La primera vez aparece en el libro del Génesis, en el Edén, en los primeros capítulos. En concreto, en el capítulo 2, versículo 12. Está al ladito del oro y nos está hablando del Edén en un lugar paradisiaco, lleno de riqueza, nos habla de abundancia. Es decir, es una piedra preciosa que muestra cómo nos ve el Señor cuando intercede por nosotros. Y ahí están las 12 tribus puestas. Hay más, pero eso lo vamos a desarrollar un poquito más adelante cuando veamos el pectoral. El hecho de que cada piedra tiene 6 y 6, en total los 12 nombres de las tribus, también nos habla de apunta a la representación. Están puestas para representar al pueblo. Juan 17:9 nos dice cómo el Señor nos representa, intercediendo por nosotros. Nos dice, mostrando aspectos de su oración, que Él no ruega por el mundo, sino que ruega por nosotros. Hebreos 7:25 además aporta una idea complementaria, es la idea de que esa intercesión no ha terminado, sigue presente hoy día. Es decir, es perenne. El Señor continuamente está intercediendo sobre nosotros, representándonos. Y Lucas 15:3 al 7 nos habla de una imagen de aquel pastor que pierde una oveja y que cuando la encuentra, ¿dónde la coloca? Sobre sus hombros, que es la imagen que el Señor toma para explicar cómo nos ve a nosotros y cómo nos coloca a nosotros sobre sus hombros. Eso en cuanto a la idea del efod. Otra idea interesante es que en la Biblia no solo aparece un efod. Nosotros estamos hablando del efod del sumo sacerdote. Es una prenda típica y exclusiva del sumo sacerdote. Los demás sacerdotes levitas no la tenían, era de él. Pero luego, si seguimos leyendo, en el Antiguo Testamento aparecen otros efods. Por ejemplo, nos dice 1 de Samuel, capítulo 22, versículo 18, entonces dijo el rey a Doeg, vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg, el edomita, y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Evidentemente no está hablando del efod del sumo sacerdote, pero sí es una prenda que cuando la visten estos sacerdotes, pues podemos pensar que con el tiempo o con la tradición los hombres pues luego pues van creando otros efod y se supone que son para servir. Es una especie de, eso, con lo que os he dicho antes, una túnica corta que protege, que ciñe y que sirve para ministrar, para servir. David, cuando danzaba delante del arca, cuando trataba de, estoy en 2 de Samuel 6:14, pues nos dice que estaba vestido con un efod de lino, y David ni siquiera era el sacerdote, pero era el rey, y se vestía un efod, es una especie de chaleco, podríamos decir, en ese sentido. Y hay efods que aparecen y que son ocasión de caída para el pueblo, porque son efods que se apartan ya de las instrucciones cada vez más que Dios da aquí, en el libro del Éxodo. Estos los podéis encontrar en el libro de Jueces, cómo no, el libro de Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto viene muy representado con la idea de Micaía, en el capítulo 17, por ejemplo, que hizo un efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera su sacerdote, y tenéis todo el episodio aquel. Luego llegan los de la tribu de Dan, se llevan todo lo que Micaía había hecho, pero son muestras de cómo eran ocasiones de apartarse de Dios. Y también tenéis el efod que hizo Gedeón, con todo el botín que recabó de los madianitas.
Pues una de las cosas que hace, lo primero que hace es un efod, que luego dice el capítulo 8 de Jueces que fue ocasión para que todo Israel se prostituyera detrás de ese efod. Es una idea negativa en cuanto al efod. Esto es interesante porque nos habla de la idea de que no basta con vestirse las cosas que Dios da. Hay veces que cogemos las cosas santas, nos las vestimos y eso para Dios no es suficiente. Ya os he narrado al principio de la clase cómo es necesaria la consagración, la expiación por el pecado, todo eso. Es necesario el ser lavado, ser vestido, pero como Dios dice, según el modelo de Dios, y ser ungido. Así es que el efod, una vestidura que aparentemente es santa per se, no es suficiente, porque puede ser ocasión de prostitución o de idolatría, nos dice el libro de Jueces. Esto como idea complementaria. Y también se nos habla del cinto del efod, que otra vez está compuesta de los mismos colores, los mismos materiales que el efod, y que sirve para ceñir. Nos habla otra vez de servicio. Fijaos, entonces, para resumir la idea del efod y poder abarcar un poquito más, pues tenemos que sobre todo el efod nos habla con las sombreras de mediación, efod, mediación, y con el cinto además ceñido, y la propia función o la propia palabra de efod, que significa atar fuerte, pues nos habla de servicio. Es un servicio que es ceñido, es una cosa sin mangas, permite el movimiento, asociado a la mediación. Bien, vamos a pasar ahora a una prenda que se ponía encima del efod, de esa túnica corta, y era el pectoral, que iba muy ceñido, muy pegado al efod. Estaba, nos dicen las escrituras, estoy ahora mismo en el versículo 15, obviamente pues no hay tiempo para leerlo, pero tenéis que hacerlo. A partir del versículo 15 en adelante se nos empieza a describir el pectoral en qué consiste. Sí que no me resisto a leeros al menos cómo se componía. Harás asimismo el pectoral del juicio, de obra primorosa lo harás, conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Otra vez el colorido asociado ahora al pectoral. Será cuadrado, que es una forma perfecta, y doble. Es interesante que diga doble, porque luego se ponía y cubría por delante y por detrás, y ceñidito, ¿vale? Y además, como era doble, formaba una especie de bolsa. Y como vais a ver cuando leáis el pasaje, en esa bolsa se ponía el Urim y el Turim, que es algo a lo que ya apunté muy de pasada la semana pasada, que servía para recabar la voluntad divina, es decir, la revelación de parte de Dios. El Urim y el Turim no se sabe muy bien lo que eran. La mayoría piensan que eran dos piedras, quizá una blanca y otra negra, no se sabe, y el método por el cual se usaba, o el método como se usaba, pues algunos piensan que es que se metía la mano y se sacaba una piedra y salía, pues una era un sí y la otra era un no, o algo así, pero hay muchas teorías al respecto y las escrituras no nos lo detallan, pero sí que nos hablan del Urim y el Turim. Sigo leyendo. Será cuadrado y de un palmo de largo y un palmo de ancho, versículo 17, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. El 4 otra vez nos habla de la idea del universal, El pueblo está aquí apuntando de una manera muy primitiva a la universalidad, a los 4 confines de la tierra. Una hilera de piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. Ahora está hablando de las piedras preciosas que se colocan. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, un ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilio, un ónice y un jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro. El asiento en el que se ponen las piedras está asociado al amarillo y al oro, que sabemos que habla de la divinidad, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Para saber cómo se asocia cada piedra a cada nombre, pues tendríamos que irnos al número 2, y ahí se nos habla del orden en que aparecen las tribus colocadas cuando el campamento se montaba, al este, al norte, al sur y al oeste. El orden en el que aparecen ahí es el orden en el que ahora se han descrito las piedras. Hay dos listas de las piedras preciosas, y las dos coinciden en el mismo orden. Es interesante. Ahora, ese orden no es según el orden en que aparecen las tribus en las sombreras, que era un orden cronológico, podríamos decir. El orden en que aparecen las piedras es el orden según su servicio, o el orden según se colocaban en el campamento. Por eso, la primera piedra, por ejemplo, para que me entendáis, está asociada a la tribu de Judá, que es la tribu que se colocaba en primer lugar a la puerta de la entrada del tabernáculo. Y así hasta la última. Vamos a intentar desarrollarlo ahora un poquito. Me gustaría, no obstante, antes hablar un poquito de pasada del Urim y el Turim, ¿vale? Porque es que hay unas ideas que son bastante sugerentes.
Urim significa luces y Turim significa perfecciones. Esa es la traducción más aceptada que hay en cuanto al significado de esas palabras, aunque la traducción es confusa, es un poco difícil. La Septuaginta, por ejemplo, traduce como manifestación y verdad, y la latina por doctrina y verdad. Pero bueno, el significado nos apunta más que nada a la idea de la revelación. Urim empieza con la primera letra del alfabeto hebreo y Tunim empieza con la última palabra del alfabeto hebreo. Y curiosamente también nuestro Señor, aunque fue escrito en griego, habla de que Él es el alfa y el omega en el libro de Apocalipsis. No podemos nada más que asociar el Urim Turim con nuestro Señor Jesucristo. Y también nos apunta al ministerio del Espíritu Santo. Voy a buscar unas citas y así os las doy de pasada. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará, que es lo que hacía el Urim y el Turim, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y luego sigue con la misma idea. Versículo 13 del capítulo 16 del mismo Evangelio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Luego el Urim y el Turim también nos habla de ese ministerio del Espíritu Santo. Pero vamos ahora a las piedras que componen el pectoral. Yo he conseguido unas fotos, más o menos, de los colores que componen las piedras. Y el Urim y el Turim se colocaban dentro, pero visiblemente por fuera estaban pues así, además en esta posición que os coloco yo. Hay que tener en cuenta que los hebreos no leen como nosotros. Nosotros tenemos la tendencia a empezar a leer por aquí y hacer así, pero ellos no hacen eso. Ellos empiezan de izquierda de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Por tanto, el orden es así, como se lee. Ese es el orden en el que se nos muestran las escrituras. La primera piedra es el sardio, asociada a la tribu de Judá, que es la primera tribu, como os he dicho, que se instalaba en el tabernáculo al este. El sardio es, como veis, es un color rojo intenso y está asociada al número 1. Es la primera piedra que se lo coloca en el pectoral. El 1 habla de la divinidad. Y el rojo, pues ya os he hablado de implicación plena y además intenso. Y Judá, además, significa, que es el nombre que aparece en esta piedra, confesión. Habla también en cuanto a la idea de alabado. Yo os sugiero estudiar las piedras del pectoral a través de 5 claves o 5 inputs, no sé cómo llamarlo, 5 ideas básicas. La primera es ver la posición que ocupa, porque si siempre se nos narra el mismo orden es que la posición tiene su importancia, y la posición evidentemente está asociada a números, la posición 1, la posición 2, la posición 3, así hasta la posición 12. La siguiente clave es pensar en los colores, el lenguaje de los colores de cada una de las piedras, que es diferente. Son 12 piedras preciosas, que es como nos ve Dios, pero además cada una es diferente. Somos diferentes. Y, hombre, huelga decir que todas conforman un cuerpo, que es el pectoral, que además está muy ceñido al efod, y además, luego cada nombre de la tribu, cada nombre tiene un significado. Ese nombre, en cierto sentido, tiene que complementar el color y la posición que ocupa. Yo os lo presento de esa manera, que es como yo lo veo y que a mí es como más me ha enriquecido la idea del pectoral. Y luego, no solo tenemos que fijarnos en el número, en el color, en el nombre de la tribu, sino también verlo a través de nuestro Señor Jesucristo. Este sería el cuarto input que os presento. A través de nuestro Señor Jesucristo también nos muestra un aspecto que nos enriquece, la idea del pectoral. Y en último lugar, lo que podríamos hacer es buscar algunas citas para ver si eso casa con todos los demás inputs que acabamos de ver. Con lo cual, pues con esto habría ya solo para una clase. Yo os lo tengo que apuntar nada más. Vamos a empezar con la primera y trataremos de hacerlo lo más escueto posible. Ya os he hablado en cuanto al color del sardio, rojo intenso, la posición 1 que habla de Dios que se implica, y además el significado de Judá, que es alabado, confesión. Aplicado a nuestro Señor Jesucristo, Él es digno de toda la alabanza, de toda nuestra confesión. Citas que corroboren esto. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando, ¿a quién? Al Señor en vuestros corazones. Apocalipsis 5:13. Y oí a toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar.
y a todas las cosas que hay en ellos, diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Mateo 10:32. Por tanto, a todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Esta cita aporta un complemento, No solo habla de que nuestro Señor Jesucristo es digno de la alabanza, sino que incluso también el Señor nos confesará a nosotros en su momento. Esa es una idea que nos sugiere esta piedra. Y Filipenses 2:10 en último lugar: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es decir, confesión, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Segunda piedra. El 2 es el número del testimonio. El 2 también sabemos que está asociada a la segunda persona de la Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Veis que no se aprecia muy bien aquí, pero el color que predomina aquí es una especie de verde claro y amarillo, un tono bastante amarillo. El amarillo sabéis que está asociado a la divinidad, y el verde a la vida. Si el verde es claro, además, un verde claro es un verde con blanco, digamos, blanco pureza, y toda esta idea del topacio, que es esta piedra, está asociada al nombre de la tribu de Isaacar, que significa hombre de salario o recompensa. Esto está desarrollado en Génesis, cuando se ponen los nombres de los hijos. Muchas veces no da pista del significado de cada uno de esos nombres. Efesios 6:8. Sabiendo que el bien que cada uno haga, eso recibirá de parte del Señor. Es la paga que vamos a recibir de parte del Señor. Porque a través del Señor nosotros recibimos nuestra recompensa, que es el significado, el nombre de Isaacar. Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 22:12. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Das cuenta que el propio Señor recibe su propio galardón después de su ministerio terrenal. Nos dice Filipenses 2:6 en adelante que Él no estimó su condición de Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó, y lo hizo por nosotros, porque nosotros somos su galardón. Hebreos 12:2 nos dice que nosotros, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, pero fijaos lo que nos dice: el cual por el gozo de lo que iba a recibir, que somos nosotros, y el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Esa es la idea que os quiero plasmar a través de la recompensa que el Señor recibe. El mismo Señor recibe su recompensa, que somos nosotros, levanta a su pueblo de sacerdotes, pero también habla de la idea del aspecto nuestro, de cómo nosotros recibimos en Cristo nuestra recompensa. Carbunclo es la tercera. 3 es el número de la Trinidad, también asociado al Espíritu Santo, de una manera particular, pero nos habla sobre todo, la idea de la Trinidad. Fijaos, otra vez aparece el rojo, otra vez la implicación, en este caso, de la Trinidad, de las tres personas, y además es un rojo oscuro. El negro nos habla siempre de un aspecto insondable, profundo, rojo oscuro. Y está asociado a la tribu de Zabulón, que significa habitación y morada. Es interesante porque el Espíritu Santo hace morada en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Pero también nos habla las Escrituras de que el Señor Jesucristo mismo prepara morada para nosotros. Tenéis Juan 14:2 en adelante. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, nos habla la segunda venida, y os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Morada. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La cuarta piedra es la esmeralda. La esmeralda tiene un verde vivo. Parece una redundancia, porque si el verde nos habla de vida, un verde vivo es doblemente viva, ¿no? Pues esa es la esmeralda. Y está asociada a la tribu de un hombre muy bonito, que es Rubén, que significa: he aquí el hijo. He aquí el hijo. Y es muy pertinente que Rubén precisamente esté asociado a este color, porque he aquí el hijo nos habla sobre todo de la promesa del hijo que viene, que es nuestro Señor Jesucristo, que es el hijo unigénito. También hemos de pensar en la idea de que Dios ha levantado de los hombres pecadores un pueblo que son sus hijos, que somos nosotros. He aquí el hijo también apunta sobre todo a nuestro Señor Jesucristo, pero también a nosotros, que nos ha hecho hijos.
Isaías 7:14. Aquí tenemos la promesa del Hijo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, asociado a Rubén, he aquí el hijo, un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 11, versículos 1 y 2. Saldrá una vara, es otra vez la promesa del Hijo, una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Efesios 2:5. Esta cita a mí me ha gustado ponerla aquí porque especialmente nos habla del color de la esmeralda. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, es el verde, nos dio vida juntamente con Cristo, el Hijo prometido, ¿vale? Por gracia sois salvos. Quinta piedra, el número 5, es el número de la gracia, lo sabemos a estas alturas de sobra porque venimos de hablar del tabernáculo. El zafiro es de color azul, el color celestial, y está asociada a la tribu de Simeón. Simeón significa oír u oyendo, en el sentido también de respondiendo. Y es que nuestro Señor Jesucristo recibe desde el cielo, el azul, nuestras oraciones y las responde. Intercede por nosotros, en fin, hay una actividad propia de nuestras oraciones que recibe respuesta, es el sentido al que apuntan. Juan 14:13-14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré. Escucha y responde. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Juan 16:23 y 24. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y la última cita que os doy al respecto es primera de Juan, siempre aquí el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 6 es el número de hombre. Y en esta posición está el diamante, que es un blanco brillante. Y está asociado a la tribu de Gad. Gad significa fortuna, aventura o una multitud. Por supuesto, blanco es la pureza plena. Y si el 6 está asociado en este caso al blanco extremo y al significado de la tribu de Gad, que es fortuna, aventura o multitud, pues nos habla del hombre perfecto por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo, el diamante. Y fijaos, en este hombre perfecto que es nuestro Señor Jesucristo es en donde nosotros tenemos nuestra fortuna, como también apuntaba la idea de Isaacar. Efesios 1, del 7 al 8, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Daos cuenta dónde he puesto el énfasis, en la idea de fortuna o de abundancia. En el capítulo 2, versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es decir, todas estas abundancias, ese es el significado de Gad, vienen de este blanco brillante diamante que es nuestro Señor Jesucristo, en el hombre perfecto. Y bueno, hay más citas, pero tenemos que ir pasando porque es que si no, se nos va la clase. Jacinto, número 7. El 7 es el número de la perfección espiritual. El jacinto es un anaranjado oscuro. El anaranjado es una combinación de rojo y amarillo. Efraín, que es el nombre de la tribu asociada a esta piedra, significa doble fruto o fructífero. Otra vez, idea de abundancia, con mucho énfasis en este nombre. Y es que en Jesucristo, nosotros unidos a Él, tenemos esta vida de abundancia. Y esta idea la refleja nuestro Señor de una forma bastante gráfica con la idea de la vid y los pámpanos. Juan 15, versículo 2 en adelante. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y la manera de tener fruto nos dice, en el contexto, es que tengamos que estar unidos en Él. También Romanos 7 desarrolla esta idea. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, es decir, ahora estamos unidos en otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, el nombre de Efraín, doble fruto. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, etcétera, etcétera. Bien, también segunda de Pedro nos dice que no nos dejará estar ociosos ni sin fruto, si estamos puestos en Él. 8.
El 8 es el número de la nueva vida o de la resurrección. Y está asociado a la ágata, que es una piedra color transparente, es decir, sin color, en teoría, pero que esto posibilita el que muestre matices pues de blanco, de rojo, de amarillo y de verde. Es decir, es una piedra que recibe como dones distintos matices. La tribu asociada a la ágata es Manasés, que significa el que olvida. Parece muy pertinente que precisamente una piedra que no tiene color esté asociada a un nombre que significa el que olvida. Es como un empezar de nuevo. Yo borro, dice Isaías, en el capítulo 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Micaías 7, 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hebreos también nos dice, capítulo 8, versículo 8. He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá nuevo pacto. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 9. En la posición número 9 está la amatista. La amatista es de un color violeta o púrpura, ya pensamos en la realeza. Este color se extraía de un molusco y era muy difícil de conseguir, por eso solamente los muy pudientes podían impregnar sus vestiduras de este color, por eso habla de realeza, esta es la idea. Qué interesante que el nombre asociado es Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, es un hijo predilecto, y es nuestro Señor Jesucristo asociado a la idea de la realeza, el color púrpura. Y el 9 además significa finalidad en las cosas divinas. El 9 es el último número de los dígitos, es el 9, y a partir de entonces ahora se vuelve a repetir, ya con el 10, el 11, el tal. Entonces habla de conclusión, finalidad. Fijaos, ¿a qué hora murió nuestro Señor Jesucristo? En la hora novena. Finalidad en las cosas divinas. Gálatas 5:22 sabemos que nos habla del fruto del Espíritu manifestado en nueve aspectos. Y también 9 manifestaciones del Espíritu Santo se nos muestran en 1 Corintios 12, 7 al 12, eso para redondearos un poquito la idea del 9. Bueno, para no alargarnos, este 9 está asociado a la realeza y está asociado al Hijo, al Hijo de la mano derecha. Podemos pensar en el unigénito que es nuestro Señor Jesucristo. También nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes, o somos ya reyes y sacerdotes, ¿no? Vamos a buscar algunas citas para fortalecer esta idea. Salmo 2, versículos 7 y 8. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mi hijo eres tú, predilección. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Yo no puedo evitar el pensar en que esto habla sobre todo de nuestro Señor Jesucristo, pero en un aspecto también nos habla de nosotros. Y nos habla a nosotros al presente también, Es como que el Señor también a nosotros nos está diciendo, tú eres mi hijo, pídeme. Y esto de hecho es lo que hace el Señor Jesucristo en los evangelios, sobre todo en el Evangelio de Juan, cuando nos dice, pedid ahora, no cuando estéis en el cielo. Versículo 12 del Salmo 2. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Otra vez un salmo, el 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Mateo 28, 18. Toda potestad, nos dice el Hijo ahora, directamente. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hay muchas citas, Está Filipenses 2:9, donde se nos habla de que nuestro Señor es exaltado hasta lo sumo. Está Primera de Pedro 3:22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, hijo de su mano derecha. Y él ya le están sujetos ángeles, autoridades y potestades, etcétera, etcétera. Como veis, hay muchas citas que corroboran la idea. 10. Estamos en el berilio, exactamente. 10. El berilio. Es de un color azul verdoso con amarillez de oro. Combinar estos colores. El 10 es esta de aquí. Es un verde azulado, o un azul verdoso, como os he dicho. Combinar los colores y veréis que las ideas que van surgiendo con el significado, pues es muy enriquecedora. Está asociado a la tribu de Dan, que significa, curiosamente,
juez, o también podríamos traducir como juicio, y el 10 está asociado clarísimamente al estándar divino, y tenemos que pensar en los 10 mandamientos, en la ley. Es interesante, ¿no?, que el 10 entonces está asociado a la idea del Señor Jesucristo como juez, o como la propia ley personificada, encarnada, viniendo a nosotros, porque ahora nuestra ley es Cristo mismo. Juan 5:22 en adelante, porque al Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, Él como juez. Hechos 10:42, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Luego el versículo 31 del capítulo 17 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y 2 Timoteo 4:1 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, etcétera, etcétera. ¿Bien? 11 es el ónice. El ónice ya ha aparecido en las sombreras, ¿recordáis? Es interesante que aquel contexto era un contexto de abundancia en el Edén, pero daos cuenta que el color del ónice, es este de aquí, es un blanco, pero es un blanco con mezcla de café, no es un blanco limpio, podríamos decir. Es bonito, pero es un blanco sucio, podríamos decir, en cierto sentido. Y de hecho está asociado al número 11, que el número 11 es un número que nos habla de lo incompleto, porque no es el 10, se pasa del 10, es un número desequilibrado. Y tampoco es el 12, que habla del gobierno divino. 12 son los apóstoles, nosotros fundamentados en la doctrina de los apóstoles. 12 es el número de las tribus de Israel, en medio de las cuales estaba Dios gobernando. Tanto 12 habla del gobierno divino y 10 habla del estándar divino. El 11 no es ni lo uno ni lo otro, y por tanto es un número negativo en ese sentido en su lenguaje, en las escrituras. Y este nombre del ónice habla de que es curioso que a través de la abundancia y de la riqueza normalmente el hombre se corrompe. Pero está asociado a un nombre positivo, que es el nombre de la tribu de Aser, que significa alegría, significa feliz, bendición, porque no deja de estar presente el blanco. Y nos habla un poquito, al menos a mí me lo parece, de que en Jesucristo, mejor dicho, en Jesucristo nosotros somos benditos, a pesar de la condición que tenemos aún. Y nos llena realmente Él nos llena. Aún en mi condición presente. ¿Os dais cuenta? Por tanto, es una piedra en una posición con un número negativo, pero el color también apunta con su blanco a nuestro Señor Jesucristo, pero con ese tono café, y eso apunta también a nuestra condición aún imperfecta. Pero el nombre fortalece la idea de que nosotros somos benditos en Él, tenemos que estar en Él. Y fundamentados en Él es cuando somos benditos, aun a pesar de la condición, insisto, que tenemos ahora, ¿vale? Ese es el ónice. Fijaos, Juan 15:1, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esta frase es una frase que tiene en cuenta nuestra posición aún. No hay un gozo todavía pleno, pero el Señor dice que tengamos en cuenta lo que Él nos trae para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Os dais cuenta? Esa es la idea que a mí me sugiere el ónice. Y en último lugar, con eso vamos a ir concluyendo, tenemos el jaspe. El jaspe es esta última piedra de aquí, que es una piedra dura, que nos habla de estabilidad, de fortaleza, pero en cuanto al color nos habla de un verde brillante, que está a veces veteada en blanco y salpicadas con tonos rojizos o incluso amarillo. Y está asociado a el 12, que ya sabéis que es gobierno divino, pero está asociado al nombre de Neftalí, que significa mi lucha o luchando con, lo cual nos insta a través de esta vida que nos transmite el verde, con estos matices, cada uno enriquecedor en su aspecto, nos habla de lucha que nosotros tenemos que tener puestos en Dios, y habla de que en Él, en nuestro Señor, somos más que vencedores. Jaspe, Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, hablando de Neftalí, el que lucha, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, en Cristo, eso es. 1 Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Juan 5:4 en adelante, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Para terminar, y lo vamos a dejar aquí, pues tenemos que tener en cuenta la posición que ocupa el pectoral. Está en el pecho y está unido
con cordón de azul, que habla de lo celestial, de la dignidad investida celestial, une el pectoral con el efod, lo cual nos une la idea del amor y el juicio con la del servicio y la mediación, y esa unidad está revestida de la dignidad celestial. Por tanto, el pectoral nos habla especialmente de amor, por la posición que ocupa, y de juicio, por el urín y el turín que hay dentro. El amor y el juicio están compatibilizados aquí, unidos en el efod y en el pectoral. Es decir, el amor de Dios es justo, porque Él nos ha justificado, nos ha expiado. Hay equilibrio en esta idea. Y lo vamos a tener que dejar aquí. Y dejamos para la semana que viene pues las demás vestiduras también, ¿vale? Porque como tenemos una clase extra en este módulo, pues aprovecharemos para seguir desarrollando un poquito más esas ideas. Pues nada, nos despedimos con una oración y lo dejamos. Padre, te queremos dar gracias por la oportunidad que tú nos das siempre de ahondar en cosas que aparentemente son muy simples, muy sencillas a veces, y sin embargo, pues luego resulta que no tenemos ni siquiera tiempo en una clase para abordarlas. Te queremos dar gracias porque no solo son vestiduras, Señor, de lo que estamos hablando, sino de tipos que apuntan a realidades con las cuales tú nos has investido, Señor, y que cobran sentido nuevo, Señor, a través de tu palabra y de la voz que tú pones en nosotros, y que te rogamos que nos ayudes a tener presente para andar como es digno. Te damos muchas gracias, Padre, porque tú, Señor, nos muestras estas cosas que están ocultas a los ojos de aquel que no te conoce, Señor. Te pedimos porque nos ayudes a ser verdaderamente sacerdotes ya ahora, Señor, que ministremos, que demos testimonio, Padre, que podamos traer a otros a las riquezas que contienen estas prendas, Señor, toda tu palabra, Padre, en general, y que podamos ser dignos, Señor, de todo lo que tú depositas en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.